Paz, iglesia, Dios les bendiga. Bien, hermanos, estamos estudiando una serie temática acerca de Cristo el mediador. A este punto hemos estudiado la persona de Cristo, la doble naturaleza de Cristo, los oficios de Cristo, los efectos de la cruz de Cristo, el alcance del sacrificio de Cristo. Y hoy veremos algo que va relacionado con todo lo anterior. Y rogamos al Señor que, habiendo tenido claridad de lo anterior, haya claridad para este. Este tema, sinceramente, es un poco difícil en el sentido de que lo más importante es entender la doble naturaleza de Cristo para entender lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar el Dios hombre salvador. Vamos a Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Estaré usando la Reina Valera SBT. Dice: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Amén. Ese texto es impresionante. La plenitud de la divinidad, de la deidad, habita corporalmente en Cristo. ¡Wow! Eso es tremendo. Por eso les decía que si tenemos claro lo que es la doble naturaleza de Jesús, tendremos claro esto. ¿Qué es la doble naturaleza de Jesús? Bueno, que entendemos a la luz de las Escrituras, la doctrina cristiana histórica, que el Señor Jesús era verdaderamente Dios. Es decir, cuando Él se hizo hombre, no dejó de ser Dios. Él seguía siendo Dios Hijo. Pero su humanidad era real, era verdadera. O sea, era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Tenía todas las propiedades, las cualidades, las características de cualquiera de nosotros, humanamente hablando, y también las de Dios. Bueno, eso es lo principal y ya lo hemos tocado en enseñanzas anteriores. Entonces ya con esto como presaber, pasamos a lo que hablaremos esta noche. A este punto hemos hecho énfasis en los oficios de Cristo, en la obra de Cristo, y en resumidas cuentas hay un término que resume todo lo que Jesús hace, tanto como rey, como profeta, como sacerdote, y es la palabra mediador. Mediador, esa palabra resume perfectamente todo lo que hace el Señor Jesús. Y Cristo, siendo mediador, actúa como mediador en sus dos naturalezas. ¿Sí? Es decir, Él es mediador siendo hombre y Él es mediador siendo Dios. Es tan grande la mediación de Jesús que la está cumpliendo tanto como Dios como hombre. Y es lo que estaremos profundizando. Cristo obra por medio de cada una de sus naturalezas lo que es propio de cada una de ellas. Hay unas funciones que como hombre cumplió y otras que como Dios cumple. Por ejemplo, siendo hombre, Él se puede identificar con nuestra debilidad, con las tentaciones, porque fue un hombre, con voluntad, con sentimientos, con necesidades materiales y también físicas. ¿Sí? Entonces, como hombre, Él puede ser nuestro mediador porque pasó lo que nosotros pasamos en cuanto a tentaciones, debilidades, hambre, ¿sí? Pero como Dios, el mediador nos redime. La redención solamente la cumple Dios. Dios es el único redentor. Un ser humano no puede redimir. Entonces, la redención la cumple Cristo como Dios, pero a la vez la está cumpliendo como hombre. ¿Me hago entender? Es decir, siendo hombre se identifica con nosotros y siendo Dios es nuestro perfecto Salvador. ¿Ven? O sea, la doble naturaleza de Cristo garantiza que Cristo es el perfecto mediador. Como hombre experimentó sed, podía morir,
Fueron experiencias que Él vivió en nuestro lugar, para identificarse con nosotros. Pero ese tipo de cosas, o de necesidades, o de sentires, no afectaban a la divinidad. Porque la deidad no tiene hambre. La deidad no puede morir. ¿Me hago entender? Por eso era necesario que se hiciera verdaderamente un hombre. Si Cristo no se hubiera hecho verdaderamente un hombre, no podría, en nuestros términos, entendernos. En cambio, como sí se hizo hombre, se identifica con nosotros y puede clamar por nosotros de una manera única, como solamente Dios hombre podría hacerlo. Bueno, entonces, como hombre experimenta unas cosas, pero como Dios, Él sigue siendo Dios, el Logos, Dios Hijo. Él seguía siendo incorporal, impasible, inmortal, es decir, la deidad de Cristo nunca tuvo la angustia del Getsemaní, no fue de la deidad, porque Dios es impasible. Esa angustia, ¿quién la vivió entonces? La naturaleza humana. Bueno, vamos a estudiar eso en 2 puntos y vamos a ir a varios pasajes para que sea lo más claro posible. En el primer punto haremos una explicación teológica, algo general, para que usted vea más claramente, puntualmente, bíblicamente lo que le estoy diciendo. Y en el segundo punto vamos a mostrar lo que la Biblia muestra que Jesús hace en la carne y lo que hace Jesús como Dios, ¿sí? Y cómo ambas cosas se complementan. Bien, vamos a Juan 8:58. Primer punto, una explicación teológica. En su momento establecimos que si bien en Jesús hay 2 naturalezas, no son 2 personas. Jesús seguía siendo uno solo. Bien, la naturaleza divina no se humanizó. Y Dios no vino a vivir dentro de un ser humano. Esas 2 cosas son herejía. Eso no se puede pensar de esa forma. Sería grave, un grave error. Del mismo modo, la naturaleza humana no se deificó. O sea, vino Dios sobre ese hombre y ahora ese hombre llamado Jesús se volvió Dios. Para nada. Tampoco significa que porque Cristo siendo Dios se hizo hombre, entonces su divinidad disminuyó. O sea, Él dejó de ser Dios o empezó a ser como 49% Dios y 51% hombre. Para nada. Era perfectamente lo uno, perfectamente lo otro. Y ahí se los compruebo. Juan 8:58. Cristo seguía siendo Dios y por eso Él dice esto. Antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Y quién lo está diciendo? Un hombre común y corriente a los ojos de los judíos. Dense cuenta. Ahí está Dios hombre. Pero como mediador, tanto Dios como hombre, Él puede decir, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ahí quién está hablando? La divinidad. La divinidad es la que está desde antes, porque la humanidad nació en el vientre de la Virgen María. Pero hay tal unidad entre la naturaleza divina y la humana que Cristo con facilidad puede decir, siendo un hombre, que Él es antes que Abraham. Porque como mediador en ambas naturalezas hay unidad. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora miren Juan 19:28. Cuando está en la cruz, unas palabras que el Señor dijo. Juan 19:28. Tengo sed. Eso fue lo que dijo. Ahí no habla la deidad. La deidad no tiene sed. El hombre sí. Pero Él como mediador tuvo que vivir eso. Hasta Juan dice, para cumplir la escritura. Porque como Dios está cumpliendo lo que Dios había dicho que iba a realizarse. ¿Se dan cuenta? Como Dios
como hombre. Cumple su misión en ambas naturalezas. Ahora miren Juan 14, 28. Y con esto podemos entender este pasaje que algunos herejes utilizan. Como Dios, Él dice, antes que Abraham fuera, yo soy. Como hombre dice, tengo sed. Pero como Dios hombre, porque ahí estaba Dios hombre, ¿qué puede decir Él? Juan 14, 28, el Padre es mayor que yo. Cristo dice que el Padre es mayor que Él, porque ahí Él está hablando como Dios hombre. Como Dios hombre. ¿Sí? Claro. Ahorita miraremos eso un poco más. Siendo Dios de la naturaleza de Dios, ¿qué dice por ejemplo Filipenses 2? Siendo igual a Dios. ¿Qué dice Juan 1:1? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, como Dios, Cristo es igual que el Padre, igual. Pero cuando está en la tierra siendo Dios hombre, ¿qué dice? El Padre es mayor que yo. ¿Ven? Y ahí está hablando como mediador. Esa realidad cristológica la encontramos resumida en Hebreos 1:3. Vamos para allá. Que a propósito es el texto de este domingo. Hebreos 1:3. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí en ese pasaje vemos la obra mediadora de Cristo cumplida perfectamente. En ese pasaje están los oficios de Cristo. Y en este pasaje está lo que estamos enseñando esta noche. Que Cristo, siendo mediador, cumple su función tanto como Dios como hombre. Miremos otra vez el versículo 3. Dice, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. ¿Ese quién es? La naturaleza divina. ¿Sí? El Logos, el Hijo de Dios. La deidad del Hijo es el resplandor de la gloria del Padre. ¿Sí? Pero ahora como hombre, mire el versículo 3. En la última parte dice, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo. ¿Por sí mismo cómo? Con su cuerpo. ¿Sí? Es decir, como Dios era el resplandor de la gloria del Padre, pero como hombre que cumple la purificación de nuestros pecados. El Verbo encarnado, Jesús hombre, llevó a cabo la purificación de nuestros pecados. Bien, ahora miremos la parte final cuando dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien, ahí estamos viendo la distinción, ¿no? Como Dios es igual al Padre. Como hombre muere por nosotros para purificarnos. Pero como Dios hombre se sienta a la diestra de la majestad. Porque ahí a la diestra de la majestad no está la deidad de Cristo solamente. Ahí está Dios hombre. ¿Me hago entender? Dios hombre. Ese es el mediador que necesitábamos. En el término teológico es teántropo. El Dios hombre, teántropo. Entonces, miremos, aunque podemos distinguir entre las dos naturalezas, hay una relación tal entre ambas en la obra de redención que el Espíritu Santo no ve inconveniente en mostrarnos todo esto, ¿sí? Que Cristo logró en su perfecta humanidad todas estas cosas y lo habla como si lo hubiera logrado con su deidad. ¿Bien? Ahí vemos la unidad de la persona de Cristo. El obrar de una naturaleza, algunas veces se atribuye en la Escritura a la otra naturaleza, porque hay tanta unidad que a veces lo que hace la humanidad de Cristo se le dice que lo está haciendo la deidad. Y lo que hace la deidad a veces dice que lo está haciendo la humanidad. Me explico. Y con eso pasemos al segundo punto, una realidad bíblica. Miremos un texto que sea
diciente sobre eso. Juan 3:13. Repito, hay una relación, hay una unidad entre las dos naturalezas en Jesús tan grande que lo que Él hace como Dios, a veces la Biblia dice que lo está haciendo la humanidad. Y lo que Él hace como hombre, a veces la Biblia lo dice que lo hace como Dios. Y aquí está una prueba de eso. Juan 3:13. Dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí Jesús está hablando con Nicodemo. Está ahí como un ser humano. Y está diciendo que Él descendió del cielo. ¿Sí? Como si hubiese descendido siendo hombre. Pero ¿quién fue el que descendió? La deidad. Sin embargo, hay tal unidad entre uno y otro que desciende, dice la palabra, que desciende el Hijo del Hombre del cielo. ¿Ven? Y luego dice el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo estaba ahí hablando con Nicodemo, pero está diciendo que el Hijo del Hombre está en el cielo. O sea, Cristo es omnipresente, porque estando hablando ahí con Nicodemo, su deidad está también en los cielos. Bien, bueno, ese tema es profundo, hermano. Trate de concentrarse a pesar de hoy que tenemos a veces inconvenientes externos, pero bueno. Entonces, dése cuenta, el obrar de una naturaleza a veces se atribuye a la otra naturaleza, porque hay una comunicación de atributos, de actos de cada naturaleza hacia la misma persona. El Hijo del Hombre, el ser humano, Jesús, está en los cielos y descendió del cielo. Sabemos que eso fue Dios el que descendió del cielo, pero hay tal unidad que la palabra no tiene inconveniente en decir que Él bajó del cielo, siendo hombre. 1 Timoteo 3:15 dice, Dios se manifestó en carne. Colosenses 2:9, que fue el texto que leímos inicialmente, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Romanos 9:5, Cristo es verdadero Dios. Juan 10:30, el Padre y yo uno somos. ¿Sí? Y todo eso lo enseña Cristo siendo humano. La deidad del Hijo permaneció en el cielo mientras al mismo tiempo había descendido. Otro ejemplo de eso está en Juan 17:5. Juan 17:5 dice, orando Jesús dice, ahora Padre, glorifícame tú a tu lado mismo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Y Él está hablando como un hombre. ¿Quién era el que estaba con Dios en la eternidad? La deidad. Pero siendo hombre Él puede decirlo porque ya hay unidad en sus naturalezas como persona. Bueno, como una sola persona que es Cristo. Entonces démonos cuenta que la idea de esto, hermanos, es un tema teológico, muy técnico, pero de hecho hace parte de nuestra declaración de fe y debe ser, hermanos, puntual para nosotros, porque la Biblia no divide las naturalezas. O sea, no son dos Cristos, o como enseñan algunas sectas unitarias, que el trono quedó vacío y vino Cristo aquí al mundo a servir a los hombres. De ninguna manera. O que ahora está Cristo presente entre nosotros, pero en forma de Espíritu Santo. Ese tipo de herejías se solucionan cuando se entiende ese tipo de cosas que estamos hablando hoy. La palabra no divide la naturaleza de Cristo. No las divide como si fueran dos individuos separados. Resalta los atributos divinos, pero al mismo tiempo dice que Él sigue siendo Dios, siendo hombre. Bueno, como hombre, Isaías 42:1, Jesús es el siervo de Jehová. Como hombre, 1 Corintios 15:27, Él está sujeto al Padre. ¿Sí?
Entonces, mire la armonía que hay. Ahorita les decía, como Dios, Cristo es igual al Padre. Y lo vimos bíblicamente en varios textos, yo y el Padre uno somos y demás. Pero como hombre, es el siervo de Jehová, se sujeta a la voluntad del Padre, habla lo que el Padre le dice que diga, obra lo que el Padre le encomendó, ¿sí? Por eso dice que el Padre es mayor que yo. O sea, esas funciones las tenía que cumplir como mediador. Por eso es el perfecto mediador e intercesor de nosotros. Y hay un texto que, bueno, es muy fuerte. De hecho, creo que es el más fuerte de todos los que hemos leído. Hechos 20:28. Vamos para allá. Hechos 20:28. Con este versículo hay un pequeño inconveniente y es que algunas traducciones utilizan otros manuscritos, pero hay unos manuscritos antiguos que utilizan la palabra Dios en vez de la palabra Señor. Y si seguimos esos manuscritos antiguos que dicen la palabra Dios, mire cómo queda. Hechos 20:28. Aquí le habla el apóstol Pablo a los pastores de Éfeso y les dice: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. ¡Wow! ¿Se dio cuenta? ¿Dios tiene sangre? No. Dios no tiene ni cuerpo, ni sentimientos, alma, sangre, porque es espíritu impasible, purísimo, infinito, eterno. Pero ¿por qué el texto dice eso? Por lo que estamos enseñando esta noche. Hay tal unidad en ambas naturalezas que el Espíritu Santo no ve inconveniente en decir que Dios, porque Cristo es Dios, con su sangre redime a su iglesia. Fuimos redimidos con la sangre de Dios. ¡Wow! Impresionante. La sangre de Dios, ¿cómo así? Cristo es Dios. El Dios hombre, teántropo. ¿Ven? Dios hombre salvador. Esta fue, hermanos, sinceramente una de las enseñanzas que más me costó buscar un título. Y bueno, es Dios hombre salvador, Dios hombre. Ese es nuestro mediador, Dios hombre. No más Dios que hombre, no más hombre que Dios, no un hombre con Dios adentro, no un Dios que se mutó en hombre. Es Dios hombre salvador. Ese es nuestro mediador perfecto. Primera Timoteo 2:5, y con este terminamos. Primera Timoteo 2:5. Dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Allá a la diestra de la majestad está Jesucristo hombre, el mediador. Con su doble naturaleza, cumple la obra de mediación de una manera absoluta. Jesucristo hombre. ¿Quién va a buscar más mediadores, hermanos? ¿Para qué? ¿Para qué? Ninguno se compara a este. Él es el que teníamos que tener, el que necesitábamos. Y uno que ni se nos ocurrió jamás por la mente. Les voy a dar dos conclusiones. Primera conclusión: en razón de su deidad, nos convenía contar con un mediador que fuera Dios, que con la naturaleza de Dios colocara las bases en ese lado de la eternidad. Es Dios, ahí puede construirse un puente desde allá. Pero debido a nuestra humana debilidad, necesitábamos que nuestro mediador también fuera un hombre, para que se asentaran las bases de este lado, y así hubiese un puente perfecto, un mediador perfecto. ¿Sí? Así que por eso existe solo un mediador. Hay único mediador entre Dios y los hombres, y el apóstol Pablo nos dice que es Jesucristo hombre. Y punto. Segunda conclusión. Vemos que el eterno Hijo de Dios fue concebido y nació en Belén. Volvemos a lo mismo.
Dios eterno que no tiene principio ni fin, naciendo en un pesebre. Pero Dios no puede nacer, pero ahí estaba Dios naciendo por la unidad de las naturalezas. El sapientísimo Dios ignoraba la fecha de la segunda venida. Quien decretó todas las cosas, dice, ni el Hijo lo sabe, ni los ángeles ni el Hijo. Dios, hombre, como hombre, no sabe cómo Dios decretó todas las cosas con su palabra eterna. Siendo el santo inmortal, Dios eterno, se hizo pecado y murió en una cruz, Dios muriendo, porque es nuestro perfecto mediador. Debido a sus dos naturalezas que trabajan unidas para cumplir la obra de mediación, se llevó a cabo esto. La relación entre ambas naturalezas es un glorioso misterio. Gócelo. Más allá de explicarlo con más números, dibujitos, no podemos. Hasta aquí es lo máximo que podemos llegar. Cristo es nuestro Rey en ambas naturalezas. Tenemos un hombre Rey y un Dios Rey. Cristo es nuestro sumo sacerdote y profeta en ambas naturalezas. Nuestro sumo sacerdote y nuestro gran profeta es Dios. Y es hombre también. Tenemos un Dios hombre salvador. Amén. Oremos.